Tres tips para gestionar tus emociones. ¿Cómo hemos gestionado nosotros las emociones y qué sabemos de emociones? Hola. Hola, 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 muy Hola buenas. Iván, un gusto. Un gusto, un placer tener aquí y un placer y un honor poder estar aquí en MP Emociones. Gracias, gracias de corazón. A ti las gracias por estar con nosotras y bueno, por, por todo, por, por estar acá el día de hoy y sacar un ratito para compartir con nuestra audiencia sobre esos tips que utilizamos para gestionar nuestras emociones y las emociones ha sido algo que se ha reprimido mucho, que no se le ha dado la importancia del momento, ¿no? Entonces, me parece súper genial poder compartir con la gente esos pequeños tips por si están teniendo problemas con sus emociones. Así es. Al final es eso, es contribuir, es aportar un poquito nuestro granito de arena desde lo que nos ha funcionado. Por cierto, ¿me escucháis bien? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Pues es tan solo contribuir un poquito, ¿no? Porque hay muchas personas que a lo mejor como nosotros estaban hace cierto tiempo atrás que no sabían cómo gestionar esas emociones, no sabían cómo controlar esas emociones. Yo recuerdo, por ejemplo, al Iván de hace 2 años, que era un Iván totalmente distinto al de ahora. Así que cualquier aporte, cualquier pizca de conocimiento, perla de conocimiento, pues que eleve el conocimiento o la conciencia de las personas para gestionar y para controlar sus emociones, es más que bienvenida. Aparte, vivimos en un mundo emocional, ¿no? Así que qué mejor que saber gestionar la antesala de lo que crea la vida, porque al final la calidad de nuestra vida es la calidad de las emociones. Así que qué mejor que eso. Y mejor que eso, que hacerlo de mano de MP Emociones y unas personas tan maravillosas como vosotras. Así que yo Gracias. encantadísimo. Bueno, Iván, si me permitís ahí preguntarte, un placer, un gusto. Igualmente. Ahí que dijiste, ¿cómo era el Iván de antes y cómo es el Iván de ahora gestionando tus emociones? ¿Cómo nos podés contar un poquito ese proceso? Sí, claro, por supuesto que sí. Yo antes era una persona, yo vengo desde los 10 años hasta los 19 años con una depresión, con un sentimiento de inferioridad. Yo no me quería a mí mismo, no tenía autoestima, confianza, no tenía nada de eso. Y para que os hagáis una idea, no podía ni mirarme delante de un espejo porque yo no veía o sea, no me gustaba la imagen que yo veía reflejada en ese espejo. Decía, uy, eso no me gusta. Y trataba de rechazar eso, ¿no? Entonces, todo eso siempre me llevaba a estados más depresivos, más tristes, y eso pues se desencadenaba muchas veces en furia, ¿sí? Es decir, volcaba en los demás todo aquello que yo no era. Entonces, mi sistema emocional era una montaña rusa, y yo sabía que tenía que encontrar herramientas para poder gestionar todo eso, porque yo entendía que yo no podía avanzar en mi vida sin yo poder controlar esa montaña rusa, ¿no? Así que decía, bueno, ¿de quién puedo estudiar? ¿Qué puedo aprender? Entonces, empecé a buscar herramientas, empecé a buscar técnicas, personas que me pudieran ayudar y me nutrí de todo eso. Pero para que os hagáis una idea, el Iván de antes, de hace 2 o 3 años, era depresivo, un chico sin confianza, era un chico pues que no tenía pues certeza de futuro ni nada por el estilo, y sobre todo una persona muy eufórica, que se dejaba llevar por las emociones, una persona que no controlaba sus emociones. Y hoy lo que haremos en este directo, en este pequeño live, de lo que sea 30 minutos, 40 minutos, es darle la vuelta a esta tortilla, ¿sí? Es decir, dejar que las personas dejen de ser controladas por sus emociones y que las personas empiecen a controlar sus propias emociones, porque al final es un juego. Si sabes jugar, juegas para ganar. Si no sabes jugar, lo juegas para no perder. Y son las emociones. Y las emociones, como ya he dicho, son antesala de todo. Así que una vez más, gracias. Y ese es el Iván de hace 2 o 3 años. Total. Qué importante es lo que dijiste, ¿no? Porque estaba secuestrado por las emociones, ¿no? O sea, no te lo, no, inclusive, ¿no? Eso es lo que tiene cuando las emociones te controlan, ¿no? Esto de que no puedes pensar o sea, la razón no te funciona, o sea, porque, como es por así decirlo, ¿no? Actúas por impulsos, ¿no? Reaccionando y no respondiendo, ¿no? Ante situaciones. Exacto. Así es, lo que hacen las emociones es eso. Nosotros como seres emocionales, seres humanos emocionales, lo primero que hacemos ante la vida es reaccionar. Y de hecho lo que marca la diferencia en los seres humanos es el cómo reaccionamos ante la vida. Y esto es una realidad como un templo. Y por no decir, el 90% de las personas en todo el mundo no saben cómo controlar sus emociones. Si, por ejemplo, si cuando te viene
jefe en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, sucede cualquier cosa y sucede cualquier cosa que tú, pues, en cierta manera no esperabas, ¿no? Pues si tú no sabes reaccionar a eso, difícilmente puedes gestionarlo de una mejor manera. Y lo primero que salen siempre son las emociones. O yo me acuerdo cuando me escribía la chica que me gustaba por el WhatsApp, lo primero que salían eran las emociones. Decía, wow, ya me emocionaba muchísimo porque no tenía la capacidad ni de pensar, no racionalizaba, sino que emocionalizaba con eso. Entonces, vivimos en un mundo emocional en donde aquel o aquella que sabe gestionar y controlar sus emociones sin que éstas le controlen, pues tiene una ventaja competitiva contra el resto de personas mucho mayor que no aquella que no lo sabe hacer. Totalmente. Es así, Sí. es totalmente así. Definitivamente. Y bueno, Iván, cuéntanos qué es lo que tú haces un poquito. Bueno, sí, ahora comentaremos un poquito. Yo, en base a mi experiencia, yo no sé vosotras qué es lo que más utilizáis, pero sí que más que nada algún tip o alguna cosa que las personas luego cuando no solamente estén aquí, sino que luego cuando estén viendo el vídeo resubido por las redes, pues que digan, ostras, si estas tres maravillosas personas, estos tres maravillosos espíritus, almas, ¿qué me van a compartir hoy? ¿Cuáles son las tres herramientas o tres tips que ellos pueden utilizar, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me ha ayudado es entender que todo ser humano tiene en cierto grado lo que llamamos expectativas, ¿no? Es decir, esa persona tendría que comportarse de tal manera. Y si no se comporta de esa manera, entonces eso ya te desbarata un poco tu sistema y empiezas a reaccionar emocionalmente. O cuando tú esperas que suceda algo y no sucede. Por ejemplo, si tú en tu día esperas que hoy, por ejemplo, tengamos un live y por la razón que sea, pues hacemos el live y sucede algo que no esperábamos, ¿sí? Entonces, esa expectativa que tú tienes de que algo vaya bien y que luego algo se tuerza, es lo que hace sufrir a las personas, ¿sí? O cuando tú, por ejemplo, estás esperando, no lo sé, una determinada comida, que alguien te haga una determinada comida y luego llegas esperando y teniendo la idea de que vas a comer eso. Pero luego cuando te encuentras otro plato, te enfadas, aparecen las emociones. Entonces, tú tienes siempre una expectativa de lo que es la vida y todo lo que te desbarata esa expectativa, todo lo que se sale de la expectativa que tú crees que deberá de suceder, es lo que hace sufrir a las personas, es lo que emocionalmente te hace enfurecer, te hace poner triste. Entonces, aquí lo que más me ha servido a mí es cambiar esa expectativa, no tener expectativas ante la vida, sino gratitud. Y para mí esto es lo que más me ha ayudado y lo que yo explico en las conferencias, en los libros y demás, es en vez de tener una expectativa de yo espero comer esto hoy, agradecer que tú vas a comer hoy, ¿sí? O, por ejemplo, hoy espero tener un día de trabajo súper productivo. Hoy espero que en mi empresa me feliciten por este trabajo. Si no te felicitan, tú ya tienes la expectativa de que hoy te tienen que felicitar, porque tú ibas a hacer un trabajo increíble. Pero si no te felicitan, eso descuadra de tu expectativa, no te cuadra. Y entonces te enfadas, te enfureces, te haces daño, sufres eso. Es una realidad. Pero sin embargo, cambias esa expectativa y agradeces que tienes un trabajo cuando hay millones de personas que no tienen un trabajo, automáticamente dejas de sufrir y empiezas realmente a conectarte con un estado de gratitud. Y esas emociones se van, porque es así. No puedes experimentar dos emociones a la vez y vosotras lo sabéis más que bien. Entonces, no puedes estar triste y a la vez contento o feliz. No puedes estar angustiado, no puedes estar enfadado, enojado y a la vez puedes estar eufórico. No puedes ambas. Entonces, lo que hace la gratitud es eso. La gratitud es un antídoto. Cuando agradeces algo, automáticamente la mala emoción se va, desaparece, como por arte de magia. Y a mí es lo que más me ha servido, eliminar expectativas y sin embargo agradecer. Y para mí esto es lo mejor de lo mejor. Vaya, para mí. Bueno, para mí el tema es muy, muy apasionante, muy amplio y la verdad es que para gestionar algunas emociones poco agradables, mi primer paso es reconocerlo, porque a veces el enojo, la tristeza o la aversión no se presenta como tal, ¿no? Sino que a veces puede estar frustrada por X cosa y termina siendo tristeza. Por ahí ando un poquito de eso que uno dice, ay, hoy no me aguanto, pero ni yo. Y por ahí es lo que está escondida es el enojo, ¿no? Que es una emoción primaria. Entonces, para mí, en realidad yo las reprimía mucho, porque al igual la pérdida de hace un año no es la de ahora.
y las reprimía mucho porque no me gustaba sentir. Entonces, ahora lo que más me sirve a mí es sentirla, vivirla. Hasta le pregunto, tristeza, ¿por qué estás acá, no? O el enojo, ¿qué es lo que me enfada? Porque en realidad el enojo es, como tú dices, se rompió la expectativa. Alguien no cumplió con lo que yo tenía establecido en este esquema mental. Entonces me tiendo a enojar. Entonces, para mí es simplemente eso, que vamos a ver de dónde sale, cómo se llama, ponerle nombre, y ya cuando tengo el nombre, entonces transitarla, simplemente transitarla de la mejor forma y luego dejarla ir. Eso es algo que estaba poniendo mucho en práctica y me ha funcionado mucho. Y bueno, es que hay un mundo de emociones. Sí, realmente Somos seres. es así. Y lo que comentas es que es muy interesante porque tú realmente la sientes, es decir, te das el permiso de experimentar lo que estés experimentando y luego la sueltas, ¿no? Es decir, sueltas la emoción, es decir, no dejas que la emoción resida en ti, la experimentas, le preguntas qué es lo que necesitas o tal, o cualquier cosa similar, pero luego la sueltas. ¿Y cómo la sueltas? La suelto escribiendo. Ajá. La risoterapia últimamente la estoy aplicando mucho porque aparte te eleva la vibración, entonces me pongo un vídeo o trato de buscar algo que me haga reír, o a veces hasta ¿cómo es? Me provoco la risa. Wow, está muy bien, está muy bien. Entonces por ahí ya uno empieza a sentirse diferente, empieza a liberar endorfinas. Y otra cosa también que funciona es salir a caminar, pero siempre como haciendo esa autoindagación, porque resulta que las emociones están ahí para enseñarnos cosas, o sea, están ahí por una razón. No es que nos hicieron y dijeron, no, a este le pongo emociones, a este no, sino que son como direcciones en cierta forma que te están hablando. Entonces, cuando uno se conoce, uno dice, bueno, ya sé por qué estoy molesto por esto. Ya sé que me provoca tristeza. Entonces, ya cuando conoces, como decías, ya ahí es más fácil, porque entonces ya estás jugando para ganar, no simplemente Bueno, ese era estás mi tip. jugando por jugar. Ese era mi tip, el autoconocimiento, el conocerme. Ese era uno de mis tips que iba a decir Lo para amplías. compartir, ¿no? El autoconocimiento, porque desde que eso, ¿no? Lo que dice mi compañera, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, que cuando uno empieza a conocerse, empieza a escuchar las emociones y le puede dar un significado distinto. Y cuando entendemos que las emociones tienen una función específica, no las reprimimos, las escuchamos y, como dicen, las reconocemos, las transitamos y las liberamos. Entonces, ese era uno de mis tips, como también comparto esto de también el conocerme a mí, o sea, también implica tener espacio, tener tiempo para mí, para la actividad que te guste, ¿no? Para lo que nos guste hacer. Ahí puede entrar meditación, relajación, alguna actividad en particular, ¿no? Me parece que esa conexión con uno mismo es esencial. A mí me ayudó mucho para poder gestionar la emoción, el conocerme y estar en contacto conmigo. Me parece que la relación, ¿no? Primero tiene que pasar con la relación que tenemos con uno mismo, conocernos a nosotros para poder conocer al resto, ¿no? Y poder relacionarnos de una manera sana con el otro. Entonces, para mí es fundamental el autoconocimiento. Sí, así es. Porque desde una temprana edad nos hacen creer eso, ¿no? Que somos lo que tenemos, somos lo que nos llamamos, somos lo que hacemos y muchas otras cosas más, ¿no? Y claro, empezamos a identificarnos con lo que empezamos a ganar, empezamos a lograr, empezamos a identificarnos con nuestro nombre. La gente, si tú le preguntas a una persona quién es, te va a responder por su nombre, pero la realidad es que yo no me llamo Iván, tan solo es una etiqueta impuesta por mis padres, o tú tampoco te llamas Pirli, tampoco te llamas Mari. Entonces, todo eso son etiquetas, pero ¿quiénes somos realmente? Eso es un trabajo que yo personalmente llevo desde que empecé con el desarrollo personal y hasta ahora tampoco lo he descubierto. Creo que es un trabajo que no se descubre un día, sino que todo eso se va descubriendo constantemente y creo que los años que me queden en este planeta, los años que me queden en este plano físico, seguiré estudiándome constantemente porque nos han enseñado a tener trabajos, está muy bien, a emprender, pero no al mayor trabajo, que es autoconocernos.
Y cuando tú te das el permiso, que es lo que tú bien decías de autoconocer, de ese autoconocimiento, empiezas a descubrir cosas que de otro modo no conocías, ¿no? Como las emociones, empiezas a descubrir, por ejemplo, qué clase de emociones pueden residir en ti, entonces te das el permiso de experimentar, de aprender esas emociones y sobre todo sentirlas, ¿no? Como bien decís. Así que es algo que es maravilloso y desde aquí yo, por ejemplo, les animamos a las personas a que empiecen ese trabajo. ¿Y ese trabajo cómo se empieza? Pues empezar a preguntándote, ¿quién soy? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué es lo que hago yo diariamente? Empiezas a preguntarte cosas, porque si no te haces preguntas, difícilmente vas a descubrir cosas. Tan solo te vas a dejar llevar por lo que los demás te digan, hagan o te impongan esas etiquetas, ¿no? Así que es muy importante ese trabajo constante de decir quién soy realmente, qué es lo que yo he venido a hacer y demás, ¿no? Para descubrir esas emociones. Vaya, desde mi propia perspectiva, o sea que totalmente de No, acuerdo. claro. Totalmente de acuerdo. Somos un proceso, no estamos, no es algo así, ¿no? No somos esto, ¿no? Estamos en proceso constantemente. No es que Así porque es. ya somos así, ¿no? Esto como vos decís, es el yo soy, esta etiqueta del yo soy, como que, bueno, no soy, estoy siendo. Exacto. Así es. Y Así es. una frase que usamos mucho acá en FE es que somos seres emocionales en un mundo racional. Y siempre estamos buscando ese porqué de las cosas. Y las emociones, es que vivimos en un mar de emociones. Desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos, incluso durmiendo, cuando tienes una pesadilla, te levantas asustado y eso es una emoción. Entonces, el saberlas escuchar, el saberlas sentir, porque ¿qué pasa? Desde chiquitos se nos ha enseñado de que te duele la cabeza, tómate una aspirina, te duele el pie, tómate una pastillita. Entonces, ataco el síntoma, pero no la raíz. Y lo mismo pasa con la emoción, o sea, estamos tan acostumbrados a no sentir que cuando se presenta la emoción no la quiero sentir, solo al menos que sea la de felicidad, y aún así esa de felicidad a veces hasta se sabotea, porque entonces dice, ay, porque estoy tan feliz, ahorita algo me va a pasar, algo negativo me va a pasar. Entonces se empieza a hacer esa mezcla, ¿no? De emociones, porque cada una tiene un tiempo corto para transitarlas. Hay unas que duran mucho, de hecho a mí me pasó hace unos meses que se me presentó el enojo y yo decía, ay, pero ¿por qué estás enojada? Y yo, ¿por qué estás aquí? Yo no quiero estar enojada. Y un día me enojé con el enojo y me puse a discutir con el enojo y después dije, no, pues la única forma aquí de sacarlo, cogí un papel, me puse a escribir, así como máquina de escribir, y lo liberé. Y entonces, ¿cuál era la expectativa? Que yo esperaba a alguien y esa persona no me respondió de la forma que yo quería, pero, o sea, como estamos en proceso, todavía a muchas veces cuesta gestionar algunas circunstancias. Y lo que decías anteriormente, o sea, nos ponen una etiqueta y creemos que somos esa etiqueta. Entramos en un estado de ánimo y entonces la respuesta es, no, es que yo soy así de enojona, o es que yo soy así de insegura, o yo soy así, pero, y al final de cuentas ves que son emociones, pero se están convirtiendo en un estado de ánimo y te atrapan. ¿Por qué? Porque no las sé liberar, no las sé sacar, no las sé expresar. Entonces, es muy importante, o sea, es muy importante y es muy importante empezar a trabajar esos niveles de conciencia, y el primer nivel de conciencia es ese, el uno, que te cuestionas todo tu entorno, te cuestionas tu cultura, te cuestionas todo lo que te está rodeando, porque al final adoptamos esa identidad, pero no somos eso. Entonces tenemos que buscar realmente quién soy, qué me gusta, cómo me gusta. Y en el coaching a veces preguntas a la persona, ¿y tú quién eres? Y entonces se quedan mudos y te responden como, es que mi amigo dice que yo soy muy simpático, o mi mamá dice que yo soy muy malcriada. Entonces, pero ¿cuál es tu autoconcepto? Y como decía Maru, cuando ya sabes realmente quién eres, sabes qué te gusta, qué no te gusta, conoces tu luz, conoces tus sombras, cuando se presenta la emoción es más fácil trabajarla. Ahí una de las cosas que también
esto de cuando hablamos de las emociones en el sentido de controlarlas. A mí me gusta más hablar de que el control lo tenemos que tener en el pensamiento, porque sabemos que la emoción viene de un pensamiento, ¿no? Viene de la forma en que pensamos. Entonces también poder ahí trabajar en nuestro pensamiento, en nuestro diálogo interno, me parece muy fundamental a la hora de gestionar la emoción. Sí, es que es eso. Al final te conviertes en lo que te dices a ti mismo constantemente. O sea, cambia tu diálogo y cambias toda tu vida. Esto es una realidad. Al final, si tú mismo o tú misma estás manteniendo, y claro, al final tus emociones también crean ese diálogo, esa historia que tú te vienes contando, ¿no? Sí, Porque al final todos, exacto, es un círculo. Es decir, tus emociones, tu estado, al finalmente crea la historia que te cuentas, ¿no? Y muchas personas, ¿cuántas personas dejarán de tener éxitos, dejarán de tener logros o dejarán de incluso de intentar cosas por las historias que se vienen contando? Historias que vienen condicionadas por emociones. Historias a lo mejor de, no, es que yo en mi pasado hice esto y cometí este error y por lo tanto no voy a intentar esto. No, es que yo en mi pasado hice esto y como lo hice así mal y me dijeron que estaba mal, no voy a intentar este nuevo proyecto. Entonces, todas esas historias vienen condicionadas por tus emociones. Así que, si tú cambias ese estado a través de las técnicas, a través de las maneras que nosotros hemos ido hablando a lo largo de este live para poder controlar esas emociones, poder empezar a controlar esas emociones, dominar esas emociones, pues cambias la historia, empiezas a enfocarte en otras partes de tu historia y empiezas a darte más la oportunidad de, oye, pues voy a permitirme empezar este proyecto, voy a empezar a hacer esto, ¿no? De lo contrario, no lo hubieras hecho. Porque ese estado emocional controla la historia que tú te estás contando, controla la historia de tu pasado. Pero todos en nuestro pasado hemos tenido fracasos, hemos tenido éxitos. Lo que pasa es que si tú te enfocas en tus fracasos, esa historia va a condicionar lo que tú hagas o no hagas, o dejas de hacer o hagas. Entonces, es tan solo cambiar la historia que tú te cuentas. Y al cambiar esa historia, pues automáticamente cambias lo que tú te das el permiso de hacer en tu futuro. Si yo ahora, por ejemplo, quisiéramos empezar a hacer cualquier nueva cosa, sea lo que sea, un proyecto, una relación, sea lo que sea, si tú tienes una historia en la cual tú te vienes enfocando porque emocionalmente no tienes tus emociones trabajadas, no trabajas constantemente tus emociones, lo que haces es revivir esa historia, te empiezas a contar esa historia y no, yo es que, una relación no porque me acuerdo que pasó esto, o no porque yo me acuerdo que tuve esa relación y no mejoré esa relación, no, te cierras esa posibilidad, dejas de experimentar la vida. ¿Sí? Así que eso es realmente muy importante y es como tú decías, Mari, las emociones van muy ligadas con la historia que te cuentas. Así que el trabajarse positivamente uno las emociones hace que te cuentes una mejor historia. Y al contarte una mejor historia personal, un diálogo personal, pues abres más oportunidades, te abres más a la vida, experimentas más, haces más. De lo contrario, no lo hubieras hecho, porque si emocionalmente estás mal, la historia que tú te cuentas es tóxica, es negativa, y por lo tanto tú te abres a menos posibilidades. Hay dolor, seguramente, en esa historia. Exacto, así es. Así es. Bueno, eso va a todos los ámbitos de la vida, ¿no? A todas nuestras áreas, salud, dinero y amor, porque todas las emociones afectan, como dijiste, absolutamente a todas nuestras áreas, a nuestra abundancia, a nuestra prosperidad, a nuestra salud. Así es. Así es. Así es. Pues sí, Ay. ¿Ves qué vas a decir? Amiga, Estoy calculando todo, porque... Entonces, hemos compartido varias maneras, Sí. varias cosas realmente muy importantes, como por Sí. ejemplo lo que yo hemos recalcado más a las personas, es cambiar esa expectativa por gratitud. La gratitud para mí es un antídoto anti malas emociones, que literalmente te las quita de encima. Tú, Pirly, ¿qué es lo que has comentado a las personas? Ponerle nombre a esa emoción. Uh-huh. Ponerle nombre a eso que estás sintiendo, porque es más fácil cuando le pones nombre saber a lo que te estás enfrentando. O sea, cuando vas al médico y dices, tengo un dolor de cabeza y ya te ponen un nombre, ya sabes qué es lo que tienes que hacer para enfrentar eso. Entonces, para mí es importante ponerle nombre a la emoción o al sentimiento y permitirme transitarla. O sea, no hay nada de malo no sentirse bien y tampoco está mal sentirse súper bien. Simplemente no quedarte en ese estado de ánimo. Así es. Reconocer, ¿no? Reconocer la emoción. Así es. ¿Y Mari? Yo el autoconocimiento. Para mí es fundamental el autoconocimiento, trabajar en nosotros, en
en tiempo para nosotros, en nuestro diálogo interno. Total. Así es. Perfecto. Así es. Pues nada, hemos podido compartir con todas las personitas que vean este vídeo durante el transcurso de este directo, después resubido en las redes sociales, pues 3 simples maneras de poder trabajar las emociones y al final es eso, ¿no? Yo creo que cuando una persona no tiene confianza, no tiene seguridad en algún aspecto en su vida, es una falta de información. Si tú realmente te sientes mal con tus emociones, el sentirte bien es tan solo una falta de conocimiento. Cualquier cosa que no se te dé bien en tu vida, que te sientas mal, con falta de seguridad, confianza, amor propio, cualquier cosa que sea un mal en tu vida, ¿sí? Es tan solo una falta de información. Y aquí, pues, en este vídeo, pues las personas han podido encontrar, las personitas han podido encontrar 3 simples maneras para poder llevar a cabo pues ese trabajo diario, ¿no? Como decía Aristóteles, el éxito no es un acto, es un hábito, ¿no? No se trata de gestionar las emociones un día y ya está, sino se trata de hacerlo constantemente, es un trabajo y sobre todo ese trabajo pues te lleva a, ¿qué es lo que te lleva? A vivir una vida más realizada, con más paz, con más nivel de conciencia, te desapegas mucho más de la realidad y tan solo vives en un estado hermoso, te comprometes contigo a eso mismo, a vivir un estado hermoso, pase lo que pase, pues sabes cómo gestionarte emocionalmente, ¿no? Porque tienes un abanico de posibilidades, tienes un abanico de herramientas y dices, ostras, me encuentro mal emocionalmente, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces recurres a esas herramientas, de ahí la importancia del trabajo constante. Así que por mí ha sido un placer y un honor y sobre todo creo que para todas estas personitas ha sido, vaya, una bendición poder ver este vídeo, poder ver este contenido de valor, porque realmente son herramientas que no se encuentran fácilmente allí fuera y que muchas personas realmente pues puedan utilizar, porque no se trata tanto del ver el vídeo, porque muchas personas verán este vídeo, se animarán y dirán, wow, lo que me ha dicho Pirle, wow, lo que ha dicho Mari, lo que nos ha compartido Iván, wow, qué conocimiento, qué pasada, quiero llevar a cabo todo esto, pero ahora viene la segunda parte, que no se trata de lo que sabes, sino de lo que haces con lo que sabes. Así que aquí hemos compartido realmente cosas muy valiosas, cosas muy power para las personitas que lo estén viendo. Así que desde aquí, pues yo les animo a que lo lleven a la práctica, a que lo usen, a que lo utilicen día tras día, que no se queden solo con el vídeo, sino que lo lleven a la experiencia, porque eso es lo que realmente enriquece. Así es. Totalmente. Y quería agregar 2 tips extras, y eso es muy importante. Súper bien. Me parece que el diálogo interno, esa historia que te cuentas, es súper importante a la hora de gestionar tus emociones. Porque como decía Mari, todo empieza por un pensamiento. Y si estás pensando que todo va a ir mal, o que todo X, o que fulanito está enojado contigo, y te empiezas a contar un novelón en tu cabeza, pues al final, como decimos en mi tierra, le estás echando carbón por gusto a la cabeza y tu reacción, vas a estar reactivo, no accionando, sino que vas a estar reactivo ante las circunstancias. Entonces es importante ese diálogo interno, esa historia que te estás contando. Para esa historia que te estás contando, si realmente la quieres escuchar, un tip que yo uso es salirme del cuadro y verme en tercera persona y empezar a escuchar esos pensamientos y bueno, mi mente tiene un nombre y entonces si le digo, oye, cállate porque esa historia no va conmigo, no es lo que yo quiero y empiezo a cambiar esos pensamientos negativos por cosas positivas. Y la otra es el autoconcepto. Empieza a conocerte a ti mismo. Ese autoconocimiento es muy importante porque así es como vamos a aprender cómo gestionar esa emoción y empezar a cuestionarte tu entorno, ese nivel de conciencia, llegar a ese nivel 1 de conciencia, porque así vas a poder alcanzar los siguientes niveles. Pero lo importante es empezar a cuestionarte tu entorno, lo que te está rodeando, cómo reaccionas ante él y saber que lo que estás viviendo ahorita lo puedes cambiar por algo mejor y si no es tan bueno en este momento lo puedes cambiar por realmente esa vida y ese momento que tú estás buscando y que tanto has anhelado. Esos serían mis 2 tips extras. Gracias, Iván. Gracias por este live, muy enriquecedor. Así que un placer conocerte, un placer estar con vos compartiendo este live el día de hoy. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo antes de que cerremos el live.
aquí estamos para Es responder. verdad, tanto aquí en directo como luego en los comentarios en el canal de YouTube, porque imagino que vosotras tenéis un canal de YouTube, Sí. ¿no? ¿Qué redes tenéis? ¿En dónde os pueden seguir y demás? MP Emociones, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. ¿qué más? TikTok. TikTok. Aquí estamos para servirles, para ayudarles, para orientarles. ¿Vos, Mari da Iván? sesiones. ¿Vos, Yo, por Iván? ejemplo, a mí me pueden ver como Iván Vico Gómez o tan solo poner Iván Vico, estoy en todos lados. Spotify, Facebook, bueno, en todos lados. Por ahí ya me encontraréis y también pues los que realmente pues quieran dar un paso más y que esto les haya gustado, bueno, pues yo soy autor de 3 libros de la saga de Cómo ser tú. Entonces, también les espero aquí dentro porque aquí realmente les ayudaré más en tema de emociones, pero sobre todo con todo aquello que quieran conseguir en la vida, ¿no? Yo, como bien digo, yo pasé por esa depresión, por ese sentimiento de inferioridad y yo pasé de eso a ser mi mejor versión. Y bueno, es una metodología para todo aquel que realmente dice, yo hay algo que quiero y que todavía no tengo. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo paso la idea que tengo aquí a tenerlo en mi mano? Es de ese manual que yo he creado y bueno, para que todas las personas pues lo puedan encontrar también en Google, tan solo buscando Iván Vico, sale mi web y lo que necesiten, pues también pues a toda la disposición. Perfecto. Muchas gracias, Iván. Un placer. Un placer. Nada, Bueno, a Y todas cuando vosotras. quieras, esta es tu casa también. Muchísimas gracias, infinitas gracias de corazón y sobre todo por ser una bendición en tantas y tantas personas como llegaréis a ser en un futuro y sobre todo seguir haciendo lo que hacéis porque es un trabajo increíble y que nunca os detengáis porque hay muchas gracias, personas que Iván. realmente necesitan lo que sabéis y lo necesitan sí o sí. Así que seguid creando contenido, seguid ayudando a más personas, seguid contribuyendo y sobre todo seguid siendo una bendición en la vida de tantas personas. Muchas gracias, Iván. Muchas Así que gracias. nada, Gracias a todos. Gracias, gracias. Y nos muchísimas estamos gracias a viendo. todos. Chao. Chao. Chao, 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 chao.